Bueno, buenas tardes. Le agradezco mucho a la Fundación Mexicana de la Promoción de Salud Materna, a Jackie, a la doctora Navarrete y a la doctora Camacho por haberme invitado a dar esta presentación. Les voy a hablar sobre el síndrome de M13-7 o mucopolisacaridosis tipo 7, que es el síndrome de Sly, y la importancia del diagnóstico temprano. Soy el doctor Jaime López, trabajo en el Hospital Central Miguel Hidalgo en Aguascalientes. Como ustedes saben, esta Fundación de Cebras México se basa en identificar enfermedades poco frecuentes, aquellas enfermedades que aparentemente no existen en el mundo. Nosotros estamos tratando de detectarlas para darles un diagnóstico temprano. ¿Y qué beneficios tiene este diagnóstico temprano? Es lo que vamos a ver ahora. Ese es el contenido de la presentación. El síndrome de Sly o enfermedad mucopolisacaridosis tipo 7 fue descrito en 1973 por el doctor William Sly. Ese es el primer paciente que él detectó. Es un paciente que él detectó que tenía hepatomegalia, tenía facies tosca, tenía talla baja y tenía hernias. Él fue el primero que lo detectó y actualmente hay más pacientes diagnosticados. Hay cerca de 200 pacientes diagnosticados en el mundo, no hay tantos. En México no sabemos exactamente la incidencia, pero hemos detectado aproximadamente 11 pacientes. La incidencia internacional de esta enfermedad es de 1 en 300,000 a 1 en 2 millones. Vean cómo es muy poco frecuente. Aquí a su derecha les muestro una tabla de un artículo que fue publicado en el 2016, en el que se analizaron 56 pacientes con síndrome de Sly. Y vean cómo aquí se detectan de dónde son cada uno de los pacientes y llama la atención que solamente había uno detectado en México. Esto fue hace apenas 5 años. La enfermedad de Sly pertenece a las mucopolisacaridosis, como saben, son un grupo de enfermedades, las cuales son diferentes. Vean, se dividen por tipos, cada una tiene su epónimo y también depende de la enzima que está deficiente. La mucopolisacaridosis tipo 7 se debe a deficiencia de la beta-glucuronidasa. Esta enzima está codificada por un gen, es el gen GUS-B, que se encuentra en el cromosoma 7, tiene 20 kilobases y tiene 12 exones, y codifica para la enzima, como les dice, que es la beta-glucuronidasa. Es una enzima lisosomal que se encarga principalmente de degradar glucosaminoglicanos, y lo que se encarga es de remover residuos de ácido glucurónico del metansulfato, del paransulfato y del condroitinsulfato. Lo que pasa en esta enfermedad es que los lisosomas, como ustedes saben, lo que se empieza a acumular es estos glucosaminoglicanos, los cuales no se pueden degradar adecuadamente. Es una célula en la cual se están degradando de manera normal, en la imagen que ven a la izquierda. Y en la imagen de la derecha, vean cómo no se pueden degradar adecuadamente por la déficit enzimático que existe. Y esto ocasiona que haya un acúmulo y ocasiona disfunción celular y muchas alteraciones a nivel patológico. A nivel de la enfermedad de Sly se acumula principalmente a nivel del cerebro, de los ojos, de los huesos, ocasiona disostosis múltiple, a nivel de los órganos como el hígado, el vaso. Entonces es una enfermedad multisistémica. Es una enfermedad genética con una herencia autosómica recesiva. Entonces, por lo tanto, los padres tienen que ser portadores o heterocigotos obligados, como lo ven aquí en esta imagen, y los hijos tienen que ser homocigotos para estar enfermos. Los papás que tuvieron un hijo con enfermedad de Sly tienen 25% de posibilidades de tener otro hijo enfermo, 50% de posibilidades de tener hijos que le llamamos portadores y 25% de tener hijos sanos. Entonces es muy importante que demos asesoramiento genético cuando encontramos un paciente con esta enfermedad. Una, para que los papás sepan los riesgos de recurrencia, y dos, si ya sabemos que tiene hermanos, también hay que estudiarlos para saber si ellos no tienen la enfermedad. Esto sucedió, por ejemplo, en Mazatlán. La doctora Almendra detectó un paciente de 15 años de edad con síndrome de Sly. Le hizo estudio molecular también a la hermana de 10 años y detectó que también tenía la enfermedad. Es una enfermedad multisistémica, pero es muy heterogénea. Cada paciente la manifiesta de formas diferentes. Aquí, como lo ven a la izquierda, es una imagen en la cual se ve que el paciente tiene talla baja, contracturas. Otros pacientes están postrados en sillas de ruedas, otros dependen de oxígeno, y algunos son adultos que son con formas leves, que tienen contracturas y problemas principalmente esqueléticos. Una de las características principales de las mucopolisacaridosis
es la facies o las características faciales que tienen, como este paciente que fue de los primeros descritos y y él fue el primer paciente que participó en el tratamiento de esta enfermedad. Vean cómo tiene una facies que se llama tosca, vean cómo tiene puente nasal deprimido, tiene picanto, la nariz corta, los labios gruesos. Aquí vean cómo posteriormente, como va avanzando la enfermedad, como también vean cómo tiene también problemas respiratorios que incluso requieren traqueostomía. Pueden tener los dientes separados y también tienen contracturas articulares. Entonces, como les decía, es una enfermedad multisistémica. Esta es una imagen que la tomé de esta página que se llama MPS Infocus. Les recomiendo que la vean para sus pacientes. Es una página muy amigable para que ellos puedan ver de qué se trata esta enfermedad. Bueno, a nivel neurológico es una enfermedad que tiene discapacidad intelectual. Tiene retraso en el desarrollo neurológico, pero también tiene deterioro cognitivo. Este deterioro cognitivo depende de qué tipo de forma tengan, si tienen la forma severa o la forma atenuada, pero este deterioro cognitivo en las formas severas empieza casi siempre después de los 8 o 9 años de edad. A nivel de los oídos, nariz y garganta, pues principalmente tienen macrocefalia, también tienen la facies tosca, como les decía, que es muy característica de estos pacientes, tienen el cuello corto, tienen el pelo grueso, tienen hipertricosis como todas las otras mucopolisacaridosis, tienen infecciones respiratorias frecuentes también, macroglosia y tienen hipoacusia. A nivel gastrointestinal también tienen hepatosplenomegalia, como les comentaba, tienen hernias, pueden tener diarrea y algunos otros síntomas. A nivel musculoesquelético tienen las contracturas. Llama la atención que estas pacientes no tienen tanto la mano en garra tan característica de algunas otras mucopolisacaridosis como el síndrome de Hunter-Horner, pero sí pueden tener también mano en garra, pero la mayoría no lo tienen. Pero sí tienen contracturas en otras articulaciones, casi en todas. También tienen disostosis múltiple, todos tienen talla baja. Algo que llama la atención es que también tienen escoliosis, pero esta escoliosis es progresiva casi siempre después de los 10 años de edad. También pueden tener pectus carinatum, que también es muy característico de esta mucopolisacaridosis y nos puede ayudar a diferenciarla de otras. A nivel oftalmológico también tienen opacidad corneal, muy parecida a la que tienen los pacientes con síndrome de Horler o de Maroto-Belamy. También tienen las cejas prominentes y también tienen fotosensibilidad. Las alteraciones dentales también son características en esta enfermedad y no diferentes a las otras mucopolisacaridosis como la hipertrofia gingival o los dientes separados. A nivel cardiovascular también tienen varias patologías, principalmente alteraciones a nivel de las válvulas, ya sea insuficiencias o estenosis o incluso también hipertrofia ventricular. Y a nivel pulmonar también tienen neumonías de repetición, apnea del sueño y disminución de la función pulmonar. Aquí también otro síntoma que faltaría también será muy característico, o sea, el hidrops, que es una de las características más importantes y que permiten diferenciarlas de las otras mucopolisacaridosis. Tiene un espectro esta enfermedad en la cual es el leve o el severo. La forma leve les decía que es una forma que se caracteriza principalmente por sinfoescoliosis, que es progresiva, pero también se acompaña también de alteraciones cardíacas, entonces también tiene suficiente muy mortalidad en los pacientes. Y una forma severa que se caracteriza por la presencia de hidrops. Cabe mencionar que la forma severa solamente el 41%, bueno, casi la mitad, 40-41% de los pacientes tienen hidrops y el resto no lo tienen, pero también pueden tener la forma severa. Y otra cosa es que el hidrops, aunque lo tenga el paciente, puede resolver y puede ser una forma severa o una forma atenuada. Entonces el hidrops no predice tanto el fenotipo del paciente, más bien cómo vayan manifestándose las características de su enfermedad. Aquí les muestro fotografías de un paciente con forma atenuada. Vean aquí cómo las características del paciente van cambiando conforme la edad, pero vean cómo la facies no es tan tosca, pero sí puede estar deprimido, los dientes separados. Esta sería una forma atenuada. Y aquí les presento a Matthew, que es el que les presentaba la foto del paciente que les mostré hace rato, y vean cómo la facies es una facies tosca, el puente nasal deprimido, nariz corta, la talla baja, las contracturas, los problemas respiratorios que son muy graves en estos pacientes. La talla baja es una de las características principales de esta enfermedad. Siempre miran a sus pacientes, es muy importante presentilarlos, hacer adecuadamente la somatometría. La talla baja en estos pacientes es desproporcionada, tienen extremidades cortas y algo característico es que la talla baja es mayor en mujeres que en hombres. Las mujeres son más bajas que los hombres en la enfermedad de Slayer, pero los dos tienen talla baja, allí como se muestran esas dos gráficas.
Aquí les muestro estas fotos de otros pacientes para que vean aquí la postura encurvada, característica de las mucopolisacaridosis. Aquí la mano en garra, que esos pacientes si la muestran, la facies tosca, la boca abierta, los dientes separados, la macroglosia, la macrocefalia, vean como muy característica, vean las manos en garra. Aquí también la facies tosca y aquí también la mano en garra. ¿Cómo se hace el diagnóstico del síndrome de Slack? Bueno, el diagnóstico primero hay que sospecharlo, que es una historia clínica completa. Nos podemos apoyar también de hacer la historia clínica completa, la exploración física, siempre revisen a sus pacientes, siempre de cabeza a pies, para tratar de detectar todas las dismorfias que tengan. Podemos apoyarnos en estudios de laboratorio o estudios de gabinete con estas radiografías para ver si tienen algún dato característico de las mucopolisacaridosis, como este que es vean aquí la característica de la vértebra en pico. También hay algunas inclusiones que pueden presentarse en los leucocitos, principalmente los linfocitos de algunos pacientes con síndrome de Slack. También nos puede llevar un fósil sanguíneo con tinción de Bright y podemos detectar. El estándar de oro es la actividad enzimática, puede ser actividad enzimática de la beta-glucuronidasa por medio de sangre seca, papel filtro, o también se puede hacer directamente en sangre periférica, o el análisis molecular. Actualmente hay laboratorios que cuando se sospecha de esta enfermedad nos pueden apoyar para hacer el diagnóstico. Uno de ellos puede ser por medio de la industria farmacéutica o también con el doctor Elías García en el CIBO, también nos apoya para hacer el diagnóstico enzimático. Bueno, lo primero cuando sospechamos el diagnóstico es referir al genetista a una historia clínica completa. Si sospechamos o tiene un hermano con mucopolisacaridosis, nos vamos a la actividad enzimática, como les decía. También se pueden usar los GAGs urinarios, pero no se utilizan tanto por su baja sensibilidad, pero la actividad enzimática también la podemos revisar de preferencia y al estudio molecular si sale positivo. El tratamiento de la enfermedad de Sly es de forma multidisciplinaria. Ahorita les voy a hablar más que cuántos especialistas o quién la debe de revisar. Hay una terapia de reemplazo enzimático con un medicamento que se llama estronidasa alfa que puede ayudar a estos pacientes para suplir la enzima deficiente en ellos, o también otra alternativa es el trasplante de células madre hematopoyéticas. Hay guías que nos pueden ayudar de manera, por medio de algunas asociaciones para que los padres entiendan de qué se trata esta enfermedad y nos apoyen en el manejo. El pronóstico, la sobrevida que se ha reportado es más o menos de 20 a 30 años. En hidrops severo, la sobrevida es menos de un año y la media de 42 meses. ¿Qué beneficios tiene el diagnóstico temprano del paciente con síndrome de Sly? Bueno, actualmente se los voy a nombrar. El primero es tener un diagnóstico. Se oye muy diferente, pero el tener el diagnóstico ya nos cambia todo totalmente. Ya sabemos a dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, qué complicaciones podemos tener. Entonces, primero hay que sospechar el diagnóstico de síndrome de Sly. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Ya les decía que uno de los datos pivotes es el hidrops fetal. Si ven un paciente con mucopolisacaridosis que tuvo antecedentes de hidrops, el paciente o hermanos que tuvieron hidrops o fallecieron por hidrops, hay que también sospechar esta enfermedad. Más si como les digo, tuvo hermanos finados que tuvieron hidrops, también hay que sospecharlo. El paciente que tenga talla baja asimétrica, que tenga contracturas articulares, siempre y cuando no sean dolorosas, que tenga facies tosca, facies gruesa, labios gruesos, macroglosia, también el pectus carinatum. Les decía que el pectus carinatum es muy característico también de esta enfermedad. De hecho, los que más tienen pectus carinatum son esta enfermedad del síndrome de Morquio, entonces lo que nos puede diferenciar. También pueden tener valvulopatía, la escoliosis, como les decía, que empieza a caer siempre después de los 9, 10 años de edad. Hernias, como todas las mucopolisacaridosis, y el deterioro cognitivo, que también es característico, las formas severas, casi siempre después de los 10 años. Y principalmente se ve el deterioro cognitivo a nivel de todas las esferas, pero más empieza en el lenguaje y después empieza con las demás esferas neurológicas. Este es un artículo del 2017 en el que analizaron 53 pacientes, en el que vieron que más o menos el inicio de la enfermedad empezó en una media de 0.03 meses, más o menos es cuando empezó la enfermedad, y que el más o menos era de 1 a 30 días. El diagnóstico de la enfermedad de Sly se hizo en los pacientes más o menos en una media de los 11 meses, y con una
un intervalo de 1 a 60 meses. Llama la atención que ven aquí los diagnosticaron a los 5 años. Aquí en México nos faltan nuestras propias estadísticas, pero hay pacientes que hemos detectado a los 15 años. Y el retraso en el diagnóstico la media fue de 9.99 meses. Entonces vean cómo es menos del año en teoría, aunque el rango fue de 1.3 a 47.7 meses. También con un diagnóstico o un beneficio puede ser el asesoramiento genético. El asesoramiento genético, como saben, es una serie de pasos, es un proceso en el cual se le informa al paciente el diagnóstico de una enfermedad, en el cual le vamos a decir de qué se trata la enfermedad, cuál es la evolución, por qué se genera, cuál es la etiología, que el paciente lo pueda entender con palabras sencillas y de acuerdo a su nivel escolar. De qué se trata, qué es una enzima, por qué la enzima no funcionó, qué es un lisosoma, y a explicar al paciente detalladamente qué tiene su enfermedad, qué complicaciones puede tener, qué especialistas o qué tratamientos que requiere el paciente para evitar complicaciones y modificar el curso de la enfermedad. Y también, finalmente, darle los riesgos de recurrencia, qué riesgos tiene los papás de tener otro hijo enfermo, o incluso el paciente, si tuviera hijos, qué posibilidades tiene de que se repita esta enfermedad. Entonces, el asesoramiento genético es un proceso idealmente que se tiene que dar por un genetista y este proceso tiene que ser de manera detallada y de darle el tiempo necesario al paciente para que comprenda todos estos pasos. Y como les decía, bueno, el diagnóstico temprano también, ¿qué fin tiene? Detectar o prevenir complicaciones. Aquí están las complicaciones que pueden tener los pacientes con síndrome de Sly. Vean cómo las alteraciones esqueléticas en el 47.7% de los casos. Les decía que el hidrops del 40 al 50% de los casos, aquí en este artículo fue 45.5%. Hepatosplenomegalia, hernias, alteraciones faciales, daño cognitivo, talla baja, opacidad corneal, infecciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares. Entonces, si sabemos que tenemos un diagnóstico que se puede hacer con todas estas complicaciones, entonces lo podemos referir de manera temprana y también buscarlas, detectarlas y tratarlas. Aquí en este artículo del 2019 se mencionan las manifestaciones de la enfermedad de Sly, pero vean a qué edad empezaron más o menos los síntomas. Vean, la macroglosia más o menos empezó a los 0.2 años, alteraciones del sueño 0.5 años, las hernias, las infecciones respiratorias, los hábitos para comer, la respiración ruidosa, vean por aquí, vean las infecciones frecuentes, dificultad para ir al baño, problemas respiratorios. Entonces aquí vean cómo las complicaciones, incluso convulsiones también, alteraciones dentales, alteraciones del sueño. Vean cómo conforme avanza la edad de los pacientes, las complicaciones empiezan a aumentar. Entonces es muy importante que tengamos un diagnóstico para poder referir de manera temprana y darles tratamiento de manera adecuada. También otro beneficio del diagnóstico temprano es el acceso a los tratamientos. ¿Por qué? Porque hay tratamientos, puede ser en la forma severa o la forma atenuada, pero los dos pacientes requieren tratamiento porque los dos pueden complicar. No porque sea una forma atenuada le va a ir mejor sin tratamiento. Al final son pacientes que también tienen muchos problemas articulares y pueden fallecer por problemas respiratorios. El primero de todos, bueno, va a ser a nivel fetal, es el hidrops fetal. El hidrops fetal, lo primero es detectarlo. Hay varias enfermedades que dan hidrops. El hidrops no es un diagnóstico, es un síntoma. El diagnóstico correcto o etiológico del hidrops solo se da en el 60-85% de los casos. En el 15% de los casos es idiopático. Pero el MPC7 es la enfermedad lisosomal más frecuente que da hidrops. Se han hecho estudios de pacientes con enfermedades lisosomales y se han encontrado que la mucopolisacáridos tipo 7 es la más frecuente. También se puede encontrar en Gaucher y en otras enfermedades diferentes. Y aquí, como les decía, el 41% de los pacientes con SLY tienen hidrops, el 50% sobrevive de los que tienen hidrops, pero los que sobreviven no predicen si va a ser una enfermedad leve o severa. Pero hay que detectarlo también de manera prenatal, pues puede ver si hay posibilidades de algún tratamiento, como alguna transfusión, alguna derivación como Chunt, alguna cirugía fetal, darle algo antibiótico a la madre o simplemente esperar la evolución para ver cómo le va al paciente. Pero ¿cómo lo vamos a detectar? Bueno, el primer comercial que les voy a dar es que a todas las embarazadas que vean, pídanles un ultrasonido de primero y de segundo trimestre. De preferencia que sea por un médico materno fetal, en el cual esta es una foto
de un feto, del que está a la derecha, de un feto de 11 semanas, en el cual, vean, aquí se acumula un líquido que se llama translucencia nucal. Este líquido lo describió primero el doctor Cyprios Nicolaides en los 90, pero ha sido un boom porque él describió la translucencia nucal. La translucencia nucal se mide de las 11 a las 13.6 semanas, tiene que ser por un médico certificado por la Fetal Medicine Foundation, que es inglesa, y por medio de esta medición nos podemos basar cómo está este paciente con un método de tamizaje. Se ha visto que esta translucencia el doctor la describió principalmente para síndrome de Down, pero cuando esta translucencia está aumentada puede ser varias enfermedades, incluyendo el hidrops. Idealmente el médico que haga este ultrasonido tiene que estar certificado por la Fetal Medicine Foundation para que nos haga estos ultrasonidos y sean de manera correcta. Yo sé que en cada ciudad de México, en cada estado hay varios médicos materno-fetales, así que sé con los ginecólogos para que ellos determinen cuándo hay. Yo sé que es un estudio más caro, pero nos da mucha información. ¿Qué hallazgos se ven en ultrasonido fetal cuando el feto tiene hidrops? Bueno, el primero es la acumulación de líquido. Vean aquí cómo este es los huesos del bebé y vean cómo aquí se ve este líquido muy acumulado, pues el edema de tejidos blandos. El hidrops se define como la acumulación de líquido en más de 2 cavidades fetales. Puede ser el edema de tejidos blandos. 2, aquí se ve un corte axial, vean, aquí se ve los órganos, pero aquí se ve el abdomen y vean cómo se ve todo este líquido, que es líquido de ascitis. O puede ser también derrame pleural o derrame pericárdico, o incluso higroma quístico. Pero el 59% de los pacientes con SLAI pues no van a presentar hidrops, entonces si no les detectamos, pues lo ideal sería buscar algún otro método para poderlos detectar de manera temprana. Si tiene algún síntoma van a ser como hernias o tiene insuficiencia cardíaca o alteraciones valvulares, podemos sospechar el síndrome de SLAI. Pero si no tiene síntomas, lo ideal sería hacer tamiz, buscar la enzima que está deficiente y hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano también. Pero es un reto también que también tenemos que llevar y ver el beneficio de este tamiz para los pacientes. Bueno, ahora el manejo de los pacientes, pues es un manejo multidisciplinario, como les decía. Puede que cirugía, fármacos, terapia, oxígeno, otros medicamentos y un manejo multidisciplinario, muchos especialistas que lo tienen que valorar. Aquí les anoté algunos especialistas que son los que tienen que revisar al paciente. Sé que faltan algunos, pero la mayoría de los pacientes tienen que estar en un hospital de preferencia de tercer nivel, que tengan experiencia en estos pacientes y que los manejen de manera adecuada. Pero sí, lo que nos falta en México y a nivel internacional también son las faltas de las guías de manejo para poder orientarnos para el manejo. Seguimos muchas de las guías de las demás múltiples sacaridosis, pero falta todavía realizarlas de esta enfermedad. Aquí está, en este artículo se menciona cuál es el médico que hizo el diagnóstico de la enfermedad de SLAI. Aquí para que vean, aquí puede ser el pediatra, es el primero que lo valora, pero aquí también están los médicos de atención primaria, los otorrinos, los genetistas, pediatras en el desarrollo, los cirujanos, oftalmólogos, los neumólogos. Entonces vean, incluso la enfermera aquí también. Entonces todos los personales de salud estamos implicados para poder detectar a estos pacientes. Yo aquí también, varios de mis pacientes con mucopolisacaridosis, no con SLAI, yo los he detectado gracias a las mamás, porque las mamás o los familiares que tienen un paciente con mucopolisacaridosis son los mejores para detectar otros pacientes. Y aquí también está el manejo que requieren los pacientes, con cuántos especialistas va cada uno de los pacientes y más o menos en qué porcentaje cada año. Por ejemplo, el 33% de los pacientes solamente acuden a una visita al año al oftalmólogo. A fisioterapia vean el 33%, cuando tendría que ser de preferencia el 100%. A atención primaria, vean, el 25% van a más de 5 citas al año. Aquí está el dentista, el especialista de metabólicas como el genetista, el psiquiatra, el pediatra, el neurólogo, el otorrino, el audiólogo, el nutriólogo o la enfermera. Entonces, se me hizo interesante esta gráfica para que vean con qué especialistas tienen que asistir los pacientes, pero vean cómo no son de manera homogénea, todos son muy, muy, muy heterogéneas las visitas, incluso a nivel internacional. Por eso les decía que las guías son muy importantes para determinar exactamente quién los tiene que ver y cada cuándo.
aunque cada especialista lo va a determinar de acuerdo también a las necesidades del paciente. Otro beneficio del diagnóstico temprano sería el acceso a tratamientos. Una es la terapia de reemplazo enzimático. Él es Matus, el paciente que les había mencionado hace rato. Él tiene mucopolísacas tipo 7 y este fue el primer paciente que se trató en el 2015 con la terapia de reemplazo enzimático que se llama estronidasa alfa. Este medicamento se pone cada 2 semanas y es un monotratamiento de la beta-glucuronidasa. Lo que hace este medicamento se pone de manera intravenosa y es la terapia sustitutiva de la enzima deficiente. Aquí está el doctor Sly con el primer paciente que empezó el tratamiento a nivel internacional. Y vean aquí cómo los GAGs, que son los mucopolisacáridos, están elevados, y vean con el tratamiento cómo empiezan a disminuir. Esa es una gráfica del primer estudio que se hizo del fase 3, que se estudiaron 12 pacientes con esta enfermedad, y vean cómo fueron mejorando cada uno de los aspectos que ellos iban analizando, que fue la marcha de 6 minutos, los problemas visuales, los problemas de fatiga o incluso problemas respiratorios. Sí llama la atención que vean que algunos mejoraron, que son los que están en negro, pero algunos no cambiaron, e incluso algunos empeoraron. Pero este medicamento sí mejora mucho de las capacidades, incluso detiene el progreso de la enfermedad y mejora su calidad de vida. Otro es el trasplante de células de madres hematopoyéticas. Este también es un tratamiento que mejora los signos neurológicos. Se debe realizar de preferencia antes de que inicie el año neurológico. Algunos dicen que antes de los 10 años de edad es como lo ideal. Algunos dicen que antes de los 2 años. Pero también hay que tomar en cuenta todas las comorbilidades asociadas al trasplante y también lo importante que es encontrar un donador compatible. Aquí les muestro, este es un artículo en el cual se mencionan principalmente la evolución de cómo van evolucionando los pacientes que se han descrito con trasplante de médula y mucopolisacáridos tipo 7. Vean cómo algunos pacientes incluso fallecieron, otros mejoraron las habilidades motoras. Este paciente es el que ellos describían y ellos sí vieron que mejoró el paciente. Este es un paciente interesante porque a los 4 meses se empezó con terapia de reemplazo enzimático con estronidasa y después a los 15 meses de edad lo trasplantaron. Posteriormente retiraron el medicamento de la terapia de reemplazo enzimático y el paciente mejoró su crecimiento, solamente siguió con la hepatosplenomegalia, pero él tuvo su desarrollo psicomotor normal. Este es otro caso de un paciente que publicaron también el año pasado, pero él lo trasplantaron años antes, más o menos como al año de edad, pero llama la atención que le den un seguimiento para ver cómo iba el paciente y vean cómo después de 20 años el paciente seguía ambulatorio, seguía con los mismos síntomas que no habían progresado. Incluso también midieron la actividad enzimática del paciente antes del trasplante, que no tenía nada de actividad enzimática, 17 años después, y vean cómo si la actividad enzimática estaba normal. Y también algo que llama la atención también del mismo paciente es que vean, al inicio le tomaron radiografía en la infancia y vean cómo la cadera está muy parecida, no cambiaron mucho las alteraciones articulares, siendo que en esta enfermedad son progresivas y graves. Entonces también puede ser una terapia para estos pacientes. Y finalmente, pues también mejora la calidad de vida. El diagnóstico temprano permite que los pacientes sean abordados de manera integral. Esa es una... Doctor, se le activó su audio. Se le cerró, más bien, su audio. Doctor Jaime, ¿me escucha? ¿Sí? Doctor, se le cerró su audio. No se escucha. Ahí, ¿ya me escucha? Listo, doctor, listo. Adelante, a partir de esa diapositiva. Muy bien, doctor. Sí. Gracias. Entonces, también nos sirve para mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque esa es una de las pacientes que tenemos en seguimiento aquí en Aguascalientes. Ella en el 2014 tenía 13 años, actualmente tiene 18. Tenía 12, bueno,
12 años, pero aquí cuando empezó el tratamiento, antes del tratamiento había un paciente que tenía neumonías frecuentes, estaba postrado en cama, dependiente de oxígeno, se inició tratamiento, su manejo multidisciplinario, y vean cómo es una paciente que actualmente no puede deambular, está sentada, pero puede hacer su vida, utiliza sus manos, come sola, tiene retraso en el desarrollo, pero su calidad de vida totalmente cambió con su manejo multidisciplinario. Esa es otra paciente también, que cómo cambiar la historia natural de la enfermedad, bueno, gracias al tratamiento también. Ella la diagnosticamos al mes de edad, también con mucopolisacáridos tipo 7, tenía una urgencia mitral congénita severa, con miocardiopatía dilatada ventricular izquierda. Se envió a cardiología, se inició tratamiento, al año de edad se inició tratamiento con reemplazo enzimático, y van como a los 2 años ya la cardiopatía ha mejorado de severa, mejoró a moderada, e incluso la miocardiopatía se remitió. Y es una paciente que puede correr, jugar, brincar. Es una paciente que hace su vida como una niña de su edad. Y finalmente también nos sirve el diagnóstico temprano para detectar a otros pacientes y poderlos ayudar a hacer estadísticas, saber cómo están. Aquí están los estados donde hemos detectado pacientes. Les decía que son 11 pacientes los que actualmente hemos detectado. No todos están vivos, algunos han fallecido. Pero podemos saber más el conocimiento de la enfermedad, hacer investigación, apoyar a los pacientes, buscar asociaciones como aquí con Jacqueline para que nos ayuden, para que los pacientes puedan tener acceso a tratamiento, mejor calidad de vida. Hay un estudio a nivel internacional que se está haciendo por una empresa farmacéutica para que es un programa de monitoreo de MPC7 para ver, principalmente, tiene estudiado 35 pacientes para ver su calidad de vida y toda su evolución a pacientes que tienen tratamiento y los que no tienen tratamiento. Y es un tratamiento que están haciendo a nivel internacional. Como conclusiones, bueno, la mucopolisacáridos 7 también se llama enfermedad de SLY, es una enfermedad rara, menos de 200 pacientes descritos en el mundo, 11 en México, o sea, muy, muy poquitos. Sabemos que existen más, por eso debemos de buscarlos para darles un tratamiento y un manejo. Es una enfermedad con compromiso multisistémico, hay una forma leve y una severa con hidrocetal. Su diagnóstico puede ser desde etapa fetal, y el manejo debe ser multidisciplinario y terapéutico. Y todo esto mejora y modifica la historia natural de la enfermedad. Les agradezco sus atenciones. La genética es muy detallada, tienen que ver un detalle para saber que el paciente, una dismorfia que les llame la atención, para saber que el paciente salga adelante. Es un niño que tiene un soplo cardíaco, pero su hermano falleció, algo debe de tener, algo está pasando. Ese es el escudo de Aguascalientes, nada más les quiero rápido enseñar. Aquí está un beso y una cadena. Este beso es porque Santana el presidente Santana vino a la Feria de San Marcos y Aguascalientes era parte de Zacatecas. Entonces el presidente municipal le dijo, quiero que se independice Aguascalientes. Le dijo el presidente, sí, si me dejas darle un beso a tu esposa. Y miren, creo que sí le dio el beso porque nos independizamos de Zacatecas. Muchas gracias.